A ver. Muy bien, chicos. A ver, vamos a ir arrancando de a poquito. Recordad obviamente que, bueno, esto no es recomendación, ya lo tenés ahí. Y bueno, ¿qué tuvimos? Tuvimos un poco la parte de que los inversores estuvieron alerta por parte de la Reserva Federal, ¿no? Es decir, los funcionarios se vieron quemados o tapados a principios de este año por el tema de la inflación y estábamos viendo a ver si bajan o dan por lo menos un indicio de tipos de bajas de interés. El S&P 500 se acercó también a las ganancias de las tecnológicas. Microsoft, Meta, Amazon, Apple fueron de las grandes empresas que más ponderan este índice, sobre todo también el Nasdaq, que presentaron balances. Y finalmente se vislumbraba un recorte de tipos de tasas de interés, por lo menos para septiembre. Era lo que más o menos se estaba vislumbrando. ¿Qué es lo más importante acá? Lo más importante es esto. Es esta parte que vos tenés acá, que es justamente por qué la Reserva Federal corre riesgo de quedarse atrás. Como ves acá abajo, bien, lo que estás viendo es los tipos de tasas de interés, cómo los fueron subiendo y a partir de más o menos, ya llevamos unos cuantos meses, ¿sí? Esto sigue estando en el 5.5 y no tenemos un cambio de tipos de tasas y es lo que está esperando. ¿En qué se excusa la Fed? La Fed se excusa justamente en los datos de empleo, en los datos del mercado laboral, en la inflación, y ellos no pueden bajar los tipos de tasas de interés rápidamente porque si no le sacarían préstamos a mansalva y eso recalentaría la economía, se le dispararía la inflación y es lo que no quiere el amigo Powell. Como vemos acá, justamente ellos arrancaron con un 9.11% de inflación a partir de acá, de más o menos en enero, y vemos cómo empieza a bajar luego de sus decisiones de tipo de tasas de interés. También tuvimos periodos, por ejemplo, en 2015 y en 2009, periodos de deflación, es decir, por debajo del cero. Es interesante cómo a veces hasta incluso la deflación no es del todo mala. Pero bueno, ya vemos justamente a partir de unos meses anteriores que ya la inflación no baja tanto, es decir, no remite tanto como lo estaba haciendo en ese último tiempo. La Fed y los tipos de interés. Cada vez que han tocado tipos de tasas de interés, ha pasado algo. O al revés, en todo caso. Cada vez que ha pasado algo, han tocado tipos de tasas de interés. ¿Qué es lo que tenemos? Básicamente tenemos en los 2000, bien, que esto es la crisis de las .com, vemos cómo tenían tasas altas y las empiezan a bajar. Esto básicamente en las crisis de las .com, este es el S&P 500, cae un 49%, bien, es la baja completa que se da en este índice. Y luego después tenemos la crisis subprime en el 2008, donde vemos también justamente, ¿no?, una caída similar del 56% en 2008 y también justamente tenían las tasas altas y después las vuelven a cero. Después tuvimos un periodo más o menos entre 2008 a 2018, 19, donde las tasas empezaron a estar en cero, pero justamente más o menos en 2016 acá empezaron a subir tipos de tasas de interés para agregar estímulo, ¿bien? Perdón, para quitarlo. Y en este punto más o menos, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con una doble baja y encima el COVID, que esto ya fue una caída del 34. A partir de esa caída, lo mismo, es decir, cada vez que tienen un problema, bajan los tipos de tasas de interés, le dan un poco ahí el estímulo monetario y obviamente esto hace que crezca. La pregunta es justamente acá, con una tasa de interés tan alta, si nos encontramos en un periodo recesivo para que esto empiecen a bajar tasas y esto caiga, ¿ok? ¿Qué estuvo pasando? En el año 2001, año 2000, la crisis de las .com, lo que vemos es que el S&P tenía una tendencia claramente alcista y justamente al romper la línea de tendencia, no lograr hacer un máximo más grande que el anterior, bueno, obviamente después de no respetar esa zona de soporte tuvimos como una especie de estructura hombro, cabeza, hombro. El precio rebota hacia su área de resistencia, antes era un soporte y lo que hace es irse para abajo con una pérdida del 49% que estás desde el 2001 hasta 2008 para recuperar. Bien, es decir, si vos hubieses comprado en el 2001, por ejemplo, acá, y no hubieses tocado absolutamente nada, recién tardás hasta 2008 en recuperarlo. Una vez que lo recuperaste y volviste a esos máximos tan lindos, te vuelve a pasar lo mismo. No tenés una estructura hombro, cabeza, hombro del todo, ¿sí? Pero si estás en una zona, digamos, tenés línea de tendencia, el precio cae por debajo de la zona de soporte, no logra hacer un máximo más grande al anterior, luego se cae, rebota justamente en el área donde anteriormente era soporte, lo toma como resistencia y el mercado cae vertiginosamente en un 56% con lo que fue la crisis subprime, la crisis de las hipotecas.
Después tuvimos un periodo un poco más laxo, ¿sí? Tuvimos desde 2016 hasta por lo menos 2020. En 2018-2017 caímos un 20%, esto dado por una pequeña crisis supuestamente que hubo, ¿bien? Las tasas de interés acá mucho no jugaron, pero sí sé que las estuvieron toqueteando. Y luego ya después, una vez empezamos a subir, acá ya fue más vertiginoso, acá ya no tuvimos avisos de agotamiento y demás. Acá directamente tuvimos un enemigo nuevo que no sabía la humanidad que se enfrentaba. Y justamente pasó lo que pasó, que es que todo el mundo salió corriendo. El problema no es que salgan corriendo bien por el tema del COVID, el problema es la recuperación que se da. Es decir, a partir de la caída que vos tuviste recién en 2008 hasta volver a máximos, tardás más o menos de 2008 a 2013, ¿sí? 2, 4, 6 años aproximadamente. Y ya después, en la parte del COVID, tardás menos de un par de meses. Es decir, creo que tardaste 3 meses como mucho. ¿Eso qué nos da? Nos da que Powell empieza, o la Fed empieza a bajar tipos de tasas de interés y nos encontramos con esto, la mayor subida en 19 años de mercado. Gracias a Powell y gracias a esto yo me pude comprar mi casa y aprovecharlo. Qué lindo. Hermosa, hermosa subida. Mira, rica y perpendicular. Mira cómo sube esto. Esto está divino. Y luego después tuvimos justamente, ¿no?, periodos de corrección en los cuales el mercado cree o piensa de que la situación no está del todo bien favorable para el índice en general y para la economía, ¿no? Hablaban de temas de recesión, de que las empresas no iban a poder cumplir sus estimaciones y demás. Por lo pronto, en ese punto la inflación empezó a remitir y su vez también dejaron las tasas de interés abajo. Hoy nos encontramos acá, es decir, un proceso similar, si lo tengo que comparar con otros, es decir, ¿qué es lo que estamos viendo? En un gráfico semanal tenemos un conteo de ondas, onda 5 ya en proceso y estaría habiendo una corrección ABC. El soporte más claro que tenemos en un gráfico semanal son los 5200. ¿Por qué? Porque si yo llego a caer por debajo de los 5200 y luego vuelvo a subir, esta zona de acá, en vez de ser un soporte, va a ser una resistencia. Y ahí voy a tener una estructura hombro, cabeza, hombro en semanal y el precio va a venir hacia abajo, hacia los 4200, pero no te cabe ninguna duda. Que 4200, o casualidad, es más o menos esta franja que está acá. Es decir, son precios no prepandemia, porque prepandemia sería esto de acá, ¿ok? No pre-COVID, pero sí sería una caída bastante interesante. Y de esto empezar un proceso hacia la baja sería mucho más largo, ¿ok? Y ahí ya tendríamos procesos mucho más largos que recuperar. Pero estuvimos viendo que acá lo recuperamos muy rápido y la recuperación no fue económica, acá fue por inyección de liquidez y anteriormente no. Es decir, acá en el 2008 estuvimos hasta 2013 y después en la crisis subprime no, estuvimos más años, estuvimos desde el 2001 hasta más o menos 2008. ¿Bien? ¿Qué es lo que estamos viendo en un semanal para el Nasdaq? Índice de las tecnológicas también, es decir, acá estamos exactamente igual, ¿bien? Es decir, tenemos un impulso, tenemos línea de tendencia también, tenemos caídas por la parte de abajo de algunos balances que no han dado mal y esa es la zona de soporte más o menos ubicada en los 18.000 puntos. Si yo llego a caer por debajo, lo más probable es que vuelva a subir y lo mismo, tengo una estructura hombro, cabeza, hombro que se iría hacia abajo. Por otra parte, también en un gráfico semanal tengo lo que se llaman divergencias, tengo precios básicamente más altos, pero en volumen no, es decir, tengo precios cada vez más bajos, sobre todo también en el S&P. Son básicamente indicadores de agotamiento, bien, por parte de osciladores, y está bien. La onda 5 no necesariamente tiene que ser más grande que la onda 3. La onda 3 es la que nosotros, por lo general, al ser la más larga y al tener como una especie de descanso, es la que nosotros vamos a operar, bien. La 1, después la 2, la 4 no tiene que solaparse con la 1, y la onda 5 no necesariamente siempre tiene que ser más grande que la onda 3, porque si fuese más grande que la onda 3, entonces estaríamos, pero más que subidos al carrusel. Resultados. Tuvimos balances de resultados de muchas empresas. Una de las mejores empresas que tuvo resultado fue justamente Microsoft, bien, donde tuvimos que justamente, ¿no?, los sueños de la IA de Microsoft crean una realidad costosa a medida que el incremento de la nube decepciona. Dice, las exposiciones de los gastos de capital no alentan a los inversores. Estamos comparando también justamente lo que viene pasando con esta empresa junto con el S&P y con el QQQ, pero por lo pronto vienen relativamente bien en cuanto a ganancias. Es decir, si es mejor el Microsoft o mejor QQQ o el S&P, la verdad es que dentro de todo vienen un poco bien.
¿Qué más? A ver, en cuanto a resultados, los resultados dieron relativamente bien, es decir, tenemos a Meli, no, mentira, tenemos los ingresos ahí justamente en 64, con 64 también en las previsiones, superó prácticamente por poquito. En precios de valoración, según análisis fundamentales, tenemos un precio actual de 418 cuando el valor razonable tendría que ser, o el valor intrínseco, ¿no? Tendría que ser de 566. Estamos bastante bien en ese sentido, es decir, estamos con proyecciones de un 26, ¿bien? ¿Qué es lo que también ven otros analistas? De acá a un año, por lo menos, ven subidas de hasta el 8, 19 o 44% y indican una compra. Esto estamos hablando ya de periodos más grandes, estamos hablando de periodos a mayores a un año. ¿Sí? Fíjate que dice 49 analistas ofrecen previsiones para precios de un año. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Lo que vemos nosotros es justamente lo que veo yo, ¿no? Es justamente lo mismo que tenemos en el Nasdaq. Es decir, esto se puede ir para arriba, sí, tranquilamente, pero ten en cuenta que este soporte es muy peligroso de romper. Si yo me vengo acá, luego vuelvo a subir y no hago un máximo más grande que este, tengo otra estructura hombro, cabeza, hombro acá también, y es lo mismo que tengo en el Nasdaq, ¿ok? Yo entiendo que la gente esté muy contenta hoy con el balance de Meli, pero Meli no entra en las 7 magníficas del Nasdaq. Meli no es el 49% de 100 de este índice, ni el 15% del S&P 500. Meli es una empresa más. ¿Ok? No tiene relevancia pesada en cuanto al índice. A mí me encanta que vean esas oportunidades y demás, pero después verás vos, a ver si te querés subir a ese carrusel en base a la economía, porque si Apple no vende, si Microsoft no vende, si Amazon no vende, si Tesla no vende, si Intel no vende, si McDonald's no vende, Meli vende, yo la verdad no estaría tan seguro. Por parte de lo que veo de Microsoft, bueno, justamente también, ¿no? Debilidades en la parte de abajo, es decir, tenemos divergencias tanto en gráfico semanal. Otra empresa que presentó muy buenos resultados fue Meta. Los costos de la IA de Meta aumentan a medida que justamente los ingresos de la publicidad digital. Zuckerberg salió a decir que su IA va a ser lo mejor del mundo. Así que vamos a ver si eso realmente es así. Los ingresos prácticamente en cuanto a las previsiones estuvieron relativamente igual, es decir, de 39.07 a 38.26 de la previsión, es decir, está haciendo bien las cosas. Podríamos decir de que sí. En cuanto a valoraciones, claramente también, es decir, estamos un poco por debajo, aunque el precio razonable o el valor intrínseco tendría que ser de $676. Acá ya en cuanto a las previsiones, no, encontramos que algunos analistas ven que todavía en un año puede caer a $382. Luego tenemos una provisión promedio de un 12% y la máxima, que sería la mejor, ¿no? En $647. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Acá en este sentido está un poco raro, ¿no? Porque tenemos como una zona donde todavía le está costando, es como una especie de rango, está dentro de un canal alcista muy subido, ¿sí? Muy subido. Y como bien dicen acá, ¿no? Tenemos proyecciones de 382. 382 más o menos es por acá abajo. Es decir, es esta zona de acá y te diría que no sé si es esta zona. Es decir, de caer justamente hasta acá, pero de caer en, digamos, no caerías de una, tendrías un proceso bajista y yo creo que nos iríamos más a 350, entre 300 y 350 de lo que podría llegar a haber. Otra empresa que presentó balances de las grandes fue Apple, bien, que justamente cae porque los inversores esperan un repunte en lo que era IA. En cuanto a sus ventas, dio bien, vendió más teléfonos, pero justamente, bueno, pasó esto con respecto a la IA. Están todos metidos en IA, no sé si te diste cuenta. Tenemos justamente los ingresos y las previsiones, superó los ingresos, pero justamente le está viendo esto de que están gastando mucho y necesitan, digamos, necesitan ver resultados los inversores. En cuanto a valoraciones, prácticamente estamos iguales, 2.18 contra 2.16 valor razonable, prácticamente no estamos exactamente igual. Y acá también se viene el quilombo, es decir, una empresa que tiene prácticamente el 10% es del S&P. Las compras ya no son tan grosas como antes. Tenemos prácticamente caídas de $125 en el peor de los casos. En el neutral tenemos prácticamente 227 y en el máximo unos $300 aproximadamente. Otra empresa que también yo tengo en un gráfico semanal, mira, hermosa ahí, ya tenemos patrones bastante completos, ¿sí? Pero lo que da miedo de esta empresa es que siempre haya subido así, es decir, siempre sube de esta forma, ¿bien?
y acá ha subido muy perpendicularmente y hay que tener un cuidado bastante fino a la hora de tener que entrar acá. No hay patrones de debilidad, todavía se puede quedar. Podés ajustar un stop si hay realmente problemas. Creo que vas a romper básicamente 210 aproximadamente. Amazon también, ¿no? Tenemos las acciones de Amazon que caen a medida de que aumentan los gastos y las perspectivas de ingresos que decepcionaron. Acá sí tuvimos un problema, los ingresos fueron menores a las previsiones de lo que esperaba el mercado. En cuanto a valoraciones estamos bastante lejos, es decir, la acción vale promedio 184 cuando el valor razonable tendría que estar alrededor de 329. Y en proyecciones de los analistas, acá sí, ¿no? Esto siempre hablando de un año. Tenemos justamente previsiones bastante buenas, es decir, el mínimo caería al 2%. Nosotros estamos viendo prácticamente un soporte muy interesante y de no romper, que son los $166, que es básicamente el gap que dejó ahora acá. Esto tiene divergencias en semanal y esperemos no rompa este nivel porque justamente estás rompiendo la tendencia alcista que venís llevando y es una zona POC que la verdad no estaría buena perder porque justamente en 2022 al caer y luego subir la respeto como una resistencia y acá ya arrancó procesos bajistas. ¿Qué es de todo esto lo interesante, no? Lo interesante es que yo te estoy mostrando empresas que tienen muy buenos resultados en cuanto a lo que es como empresa, ¿no? La empresa está innovando, la empresa está metiendo mucha plata, la empresa está viendo el tema de la inteligencia artificial, está todo bien, está todo jamón, y entonces, ¿por qué el índice no sube? Bueno, uno de los grandes, de las grandes que decepcionaron fue justamente Intel. Pero no por el hecho de que vaya a innovar en lo que hace, sino porque justamente, ¿sí?, agarró y dijo que las acciones, bueno, obviamente cae un 18%, ante planes de eliminación o de eliminar 19.000 puestos de trabajo. Es decir, la empresa se está achicando. Y vos decís, bueno, pero ¿qué problema hay? Está bien, pero Apple, dentro de todo, tiene la estructura para mantener a sus empleados, Microsoft también, Google también, Nvidia calculo que también, ¿ok? Pero vos no tenés que ver únicamente eso, es decir, si esa empresa tiene plata y tiene dinero, va a poder aguantar a los empleados. Pero acá estamos viendo problemas, porque si yo encuentro una empresa que me está echando gente y a su vez también los datos económicos débiles provocan ventas de las acciones y los rendimientos de los bonos del Tesoro de 10 años caen por debajo del 4%, estoy viendo una parte sesgada. Es decir, me está diciendo que estas empresas, que son las top líder, están dentro de todo bien, se la van a bancar, pero de caerse se va a caer y se va a caer todo. ¿Ok? Es decir, van a venir correcciones fuertes en el precio. Seguimos. ¿Qué más? A ver, dentro de lo que se conoce también de interés, tenemos estos puntos de la semana. En promedio, el índice Dow Jones cayó 500 puntos. Esto básicamente desde el lunes hasta el jueves. Me queda justamente el día de hoy porque esto lo armé ayer. El petróleo también cayó junto a las acciones de empresas más pequeñas. El Nasdaq terminó con caídas del 2.3%, borrando la mayor parte de ascenso del 2.6% del miércoles, que fue por el índice de alta tecnología del mejor día de febrero, que es básicamente esto que te estoy marcando acá, que fue los datos de la Fed. Cuando dieron los datos de la Fed y dijeron que no iban a tocar nada y encima agarraron y dijeron, bueno, seguramente en septiembre hay algo sobre la mesa. Subió el mercado y ahora se comió toda la baja. Como ves acá, prácticamente arrancamos en el punto cero, acá fue el miércoles y esto fue el jueves, es decir, por debajo. El S&P 500 experimentó su mayor oscilación intradiaria desde noviembre de 2022 y finalizó con una caída del 1.4%. Grandes caídas de los fabricantes de medicamentos, ¿sí?, como Moderna, por ejemplo, y números de acciones tecnológicas que también compensaron las ganancias. El Russell 2K, por su parte, también se pegó la vuelta, que es un índice medio pyme, ¿ok?, que está esperando justamente la baja de tipos de tasas de interés para poder ver cómo se va moviendo digamos, la economía en sí, y está esperando justamente eso. Había subido por esa expectativa, hoy se está pegando de nuevo la vuelta. Y es algo interesante a ver porque ya te estás dando cuenta dónde es que estaban posicionados, sobre todo muchos de los inversores que salieron del Nasdaq se fueron al Russell con la expectativa de esa baja de tasas de interés. Y ahí ya empieza el lío. La pregunta es qué va a pasar, ¿ok? Nadie tiene la bola de cristal, pero esos datos realmente te dan una especie de mirada a la hora de tener que enfocarte a qué lugar te querés mover, ¿sí?
Yo personalmente no estoy tan metido en tecnológicas como lo estaba antes, no invierto tanto en bolsa en el sentido del mismo capital que invertía antes, por estas cosas que te estoy diciendo. Porque si las perspectivas están bien y suben por perspectiva, yo después necesito que esas perspectivas se traduzcan en resultados. ¿Y qué resultados? Que realmente me vendas los teléfonos que me tengas que vender, que haya economía estable y fuerte para que compre esos productos, y si no hay absolutamente nada de eso, lamentablemente vas a estar más que tapado. No digo que todo se caiga, pero sí anda viendo, porque lamentablemente, digamos, el técnico me está diciendo una cosa, ¿ok? Te lo voy a volver a poner para que lo puedas ver, ¿sí? El técnico de Microsoft te está diciendo una cosa, es decir, no es que se va a caer todo, pero puede haber problemas, ¿bien? Después, ¿qué más? Por ejemplo, el de Microsoft también, el gráfico semanal del Nasdaq también te está indicando de que esto de caerse vas a tener procesos bajistas más largos. Yo capaz que esto queda acá y después se va para arriba, pero tenés que tener en cuenta de que hay un riesgo, ¿ok? No podés obviarlo y decir, esto va todo para arriba, compro lo que sea y nos revimos en Disney. No, hay que hacer varias cosas. Así que espero que este mini informe te haya gustado, ¿sí? Si es así, por favor, manito arriba, suscríbete y nos estamos viendo en otro video como siempre.